B, comprehension. Inciso B, comprensión. Aquí lo que vamos a hacer es ir contestando cada una de las preguntas, pero ustedes van a ir traduciendo, es decir, van a ir copiando la traducción que yo voy a ir escribiendo igual que ustedes. Primera pregunta. Who is grading the postcard? Who is grading the postcard? ¿Quién está escribiendo la postal? Y en base a la lectura anterior, recordemos que quien hizo la postal fue Erika. Erika. Aquí pueden ver, aquí se usa el greeting, es decir, el progresivo. Ella, ¿verdad? Tercera persona. Acuérdense que el verbo es grade. El verbo es grade. Aquí el verbo es grade y termina en E, grade. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir, a borrar solamente la E, greet, greet. Pero a eso le agregamos el in, greeting, greeting. Termina en E, la C la eliminamos y le escribimos el in, porque estamos hablando de una tercera persona. ¿Quién está escribiendo la postal? Ella, Erika. Vamos con la siguiente. We are the staging. We are the staging. ¿Dónde se alojan o dónde se hospedan? ¿Verdad? ¿Dónde se ubican? ¿Quiénes? Ellas. Estamos hablando de terceras personas. ¿Dónde se están alojando ellas? In a hotel in Rio de Janeiro. En un hotel en Río de Janeiro. Y ahora vamos a ver aquí la explicación del verbo. Aquí tenemos el verbo stay, stay, de alojar, ¿verdad? De alojar. Y vemos que termina en Y. Pero además de eso, la Y está precedida por una vocal. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Stay. Y a eso solamente le agregamos el in, staying. Vamos con la siguiente. What is Erika doing now? What is Erika doing now? Es una pregunta. ¿Qué está haciendo Erika ahora? ¿Qué está haciendo Erika ahora? Entonces vamos a responder. She is enjoying the sun. She is enjoying the sun. Entonces, aquí igual. Doing. Doing. Termina en O. Termina en O. Entonces, a eso solamente lo voy a hacer aquí abajito. El verbo es do. Do. Termina en O. ¿Y qué nos dice la regla? Que cuando nos referimos a terceras personas y terminan en O, entonces le vamos a agregar el in, do, y le agregamos el in, doing, haciendo, ¿verdad? Do es hacer, y como es una pregunta de una acción en el instante, ¿qué está haciendo ahora? Entonces se le agrega el in. Where are they going shopping? Where are they shopping? ¿A dónde van de compras? ¿A dónde van de compras? Esa es la traducción. Y la respuesta sería at the mall. At the mall. En el mall. ¿Ya? Y aquí se aplica exactamente lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de ellas. Entonces, el verbo es go. Go. Termina en O.
Entonces aquí, acuérdense, escribimos el verbo go y le agregamos el in, going. 6. Grammar in a context. 6. Gramática en un contexto. 8. Complete the postcard below. Look at the exercise 5. Complete la postal siguiente mirando el ejercicio 5, la postal que habíamos llenado anteriormente. Hi, Dad. Where? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo? Where a great time. ¿Qué decía ahí la postal? Que estaban pasando, ¿verdad? Pasando. O sea, nosotras la estamos pasando muy bien. ¿Y cuál es el verbo? Have. Pero, como estamos hablando de una acción en el momento, entonces sería having. Having. Le eliminamos la E, porque termina en E, el verbo, y le agregamos el in. Having. A great time in Rio de Janeiro. Aquí, ¿verdad? Aquí. Here. Aquí en Río de Janeiro. Luego, ¿qué más decía la postal? We are in a very nice hotel. Nosotras en un bonito hotel, en un agradable hotel. ¿Qué? Se están alojando. Entonces, staying. Staying. El verbo es stay, termina en Y, precedido de una vocal, entonces solamente se le agrega el in. I am the sun now. ¿Qué está haciendo con el sol Erika? Disfrutando, ¿verdad? Enjoy, enjoy. ¿Cómo se repite la regla anterior, ¿verdad? Estamos hablando de Erika. Miren, aquí termina en Y, precedida de una vocal. Entonces, ¿qué nos dice? Que solo le tenemos que agregar el in. Estoy disfrutando del sol ahora. Sandra is in the pool. ¿Qué está haciendo Sandra en la piscina? Pues obviamente nadando. Nadando. Swim. Swim es el verbo, ¿verdad? Swim. Nadar. Miren aquí. Termina en una consonante, precede una vocal. ¿Qué nos dice la regla entonces? Que tenemos que repetir la consonante y agregarle el in. Sandra está nadando en la piscina. Later, más tarde, we're shopping at the mall. Nosotras, ¿qué? Iremos, iremos. Nosotras iremos. ¿Y cuál es el verbo ir? ¿Cuál es el verbo ir? Go, go. Pero como termina en O y lo están en forma progresiva, going. Nosotras iremos de compras al mall. Y ahí terminamos de completar la postal de Erika. 7. Greeting. 7. Escritura. 8. Complete the following sentence. Completa las siguientes oraciones with the verbs in parentheses. Con los verbos del paréntesis. Converting 10 to present progressive continuous. Conviértalos en presente progresivo o continuo. Bien, comenzamos. Number 1. They are basketball. Ellos están. Entonces vamos a ir aplicando aquí las reglas. El verbo es play. Play. Si ustedes observan, termina en Y y está precedido por una vocal.
Entonces, ellos están jugar básquetbol, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que convertirlo en progresivo. Ellos están jugando. ¿Qué nos dice la regla? Que cuando termine en Y, precedida de una vocal, solamente le vamos a agregar el in, playing. Ellos están jugando básquetbol. We are studying English. Nosotros estamos estudiar inglés, ¿no? ¿Verdad? Entonces, volvemos a aplicar las reglas. El verbo study, estudiar, ¿verdad? ¿Y qué nos dice aquí la regla? Que cuando termine en Y precedida de una consonante, solamente le agregamos el in. We are studying English. Nosotros estamos estudiando inglés. Número 3. Number 3. Natalie is do her homework. Natalie está a hacer su tarea. No, ¿verdad? Se escucha feo. Entonces ahí tenemos que escribir lo siguiente. Natalie is do. Es el verbo. Do. ¿Y qué nos dice cuando nos referimos a terceras personas del singular? Que si termina en O, solamente le agregamos es. Does. Natalie does her homework. Natalie está haciendo su tarea. She is sing a beautiful song. El verbo es sing. El verbo es sing. Ella está cantar una hermosa canción. No, tenemos que decir ella está cantando. Cantando. Y aquí se repite la de la número 2. Bueno, entonces aquí solamente le tenemos que agregar el ing. Singing. Singing. Ella está cantando una bonita canción. He is write a report. El verbo es write. Write. Pero ¿qué nos dice la regla? Acuérdense que nos dice la regla. Como estamos hablando de él, tercera persona del singular, y si el verbo termina en E, le eliminamos la E y solamente le agregamos el in. He is reading a report. Él está escribiendo un reporte. I am, ahí es primera persona, ojo. I am go the beach. Yo voy a la playa. Yo estoy ir a la playa. No, ¿verdad? Yo estoy yendo a la playa, sería. Entonces sería el verbo go, go, y solamente le agregamos el in, going. I am going to be, I am going to the beach. Yo estoy yendo a la playa. 7. Ross is read a newspaper. Rosa está leer un periódico, no, no, ¿verdad? Tendría que ser leyendo. ¿Cuál es el verbo? Read, read. Y aquí dice que cuando termina, ella, ¿verdad? Termina en una consonante precedida de una vocal, solamente le vamos a agregar el in. Reading. Ross is reading a newspaper. Rosa está leyendo un periódico. Carmen is running in the park. Carmen is running in the park. Carmen es correr en el parque. No, ¿verdad? Tiene que ser Carmen está corriendo en el parque. Entonces el verbo es run. Run. Aquí, como estamos hablando de ella, termina en una consonante precedida de una vocal. Entonces, ¿qué nos dice la regla?
Duplicamos la consonante y le agregamos el in. Carmen is running in the park. Carmen está corriendo en el parque. Y la última, 9. Tony is tying the shoes. Tony está atando los zapatos. Tendría que ser, ¿verdad? Entonces tenemos que convertir el tie. El verbo es tie, atar. Pero que nos dice que cuando termina en IE, le borramos el IE, le agregamos una Y y le agregamos el IN. Tony está atando los zapatos. Tony's tying the shoes. Y ahí damos por concluido lo que es la página 5.